Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras forman parte de la Asamblea General Constituyente convocada en 1812 para organizar el Virreinato del Río de la Plata. Y se preguntan, ¿qué fue la Asamblea del año 13? ¿Cuál fue el contexto histórico de la Asamblea del año 13? ¿Cuáles fueron sus características y medidas adoptadas? ¿Y quiénes fueron los integrantes de esta Asamblea? Así que comencemos por el principio. La Asamblea del año 13 fue el nombre con que se conoció a la Asamblea General Constituyente o Congreso Constituyente convocado en 1812 para organizar políticamente los territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata luego de la Revolución de Mayo de 1810. Desde el inicio de las sesiones se manifestaron en el interior de la Asamblea diferentes posturas políticas sobre los pasos a seguir y el tipo de estructura que debería tener el nuevo Estado. A pesar de los 2 años de duración de las sesiones, esas tensiones internas impidieron a la Asamblea cumplir con sus objetivos de declarar la independencia de las Provincias Unidas y de redactar una constitución. Sin embargo, se tomaron importantes medidas que pusieron de manifiesto la voluntad de lograr la autonomía de España. Ahora bien, ¿cuál fue el contexto histórico de la Asamblea del año 13? En 1812, las Cortes Generales, que desde Cádiz gobernaban los territorios que no estaban ocupados por Napoleón Bonaparte, sancionaron la Constitución Española de 1812, conocida como la Constitución de Cádiz. En el contexto de las guerras de independencia, las jurisdicciones de espacio americano adoptaron distintas posturas con respecto a esa constitución. Mientras algunas la juraron, las Provincias Unidas se negaron a hacerlo. Esta situación dejó esta región fuera de un orden jurídico, ya que ni formaba parte de la estructura legal española ni tenía una autonomía legitimada. Al mismo tiempo, obligaba a los revolucionarios a definir su situación con respecto a España. Frente a esos desafíos, el segundo triunvirato, que gobernaba las Provincias Unidas, convocó a un congreso integrado por diputados de las provincias y de las principales ciudades con el mandato de declarar la independencia y redactar una constitución para ordenar la situación jurídica del antiguo virreinato. Pero ahora pasemos a hablar de cuáles fueron las características de la Asamblea del año 13. Esta asamblea se reunió el 31 de enero de 1813. La primera novedad, que adelantaba las intenciones independentistas del Congreso, fue que los diputados juraron en nombre de la nación, aunque todavía no se había definido el alcance de este término. Este juramento provocó las primeras tensiones, ya que muchos diputados consideraban que traicionaban el mandato recibido de sus regiones al ser elegidos. Durante los primeros tiempos, la Asamblea sesionó con asiduidad y se presentaron varios proyectos de constitución. Sin embargo, diversas circunstancias impidieron lograr los acuerdos necesarios para aprobar alguno de ellos. Por un lado, el clima europeo, con la derrota de Napoleón y la restauración monárquica, generaba un temor por las posibles represalias. Por otro, ya se manifestaban dos fuertes tendencias en conflicto. Una pretendía instaurar una forma de gobierno indivisible y central con preponderancia de Buenos Aires por ser la capital del antiguo virreinato y porque allí se había iniciado la revolución. Esta era sostenida especialmente por los diputados de Buenos Aires. Otra, a la que se llamó en general tendencia federal, aunque abarcaba distintas propuestas, sostenía la autonomía de las ciudades. Sin embargo, esta tendencia también difería en el tipo de relación que debía haber entre las provincias y las atribuciones del gobierno central. Estas dos posturas con el tiempo derivarían en los conflictos entre unitarios y federales, que marcaron gran parte del siglo XIX. El aumento del poder del directorio y la imposibilidad de concretar los objetivos para los que habían sido convocadas llegaron a la disolución de la Asamblea en abril de 1815. Pero ahora pasemos a hablar de cuáles fueron las medidas adoptadas por la Asamblea del año 13. Si bien no logró cumplir con los objetivos para los que había sido convocada, la Asamblea del año 13 tomó importantes medidas, entre las que se pueden mencionar las siguientes. Creó el cargo unipersonal del Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata para reemplazar al triunvirato, sancionó la libertad de prensa, otorgó la libertad de vientres, es decir, declaró libres a los hijos de las esclavas nacidos a partir de ese momento, extinguió instituciones que reducían a la servidumbre a los indígenas como el tributo, la mita, el yanaconazgo y el servicio personal. Suprimió instituciones relacionadas con la aristocracia como los títulos y símbolos de nobleza, eliminó el mayorazgo, una regulación por la que solo heredaban los hijos mayores, excluyó de la fórmula de juramento de fidelidad al rey Fernando VIII y quitó su imagen de las monedas y documentos oficiales, estableció símbolos nacionales como el escudo nacional argentino y el
el uso de la escarapela, encargó la composición de un himno nacional y también declaró el 25 de mayo como fiesta cívica en conmemoración de la Revolución de Mayo, abolió la Inquisición y la práctica de la tortura, mandó acuñar la primera moneda nacional en la Casa de la Moneda de Potosí, estableció la libertad de cultos, es decir, de practicar cualquier religión, aunque estableció la religión católica como la oficial, y por último, destacar que promulgó un reglamento de justicia. Ahora bien, ¿quiénes fueron los integrantes de la Asamblea del año 13? Algunos ejemplos de los integrantes en distintos momentos de sus 2 años de duración fueron los siguientes. Por Buenos Aires tenemos a Hipólito Vieites, a Vicente López y Planes y José Julián Pérez. Por Corrientes nos encontramos con Carlos de Alvear, por Mendoza, Bernardo Monteagudo, por Jujuy, Pedro Pablo Vidal, por Entre Ríos, a Ramón Eduardo Anchoriz, por Montevideo, Pedro Fabián Pérez y Pedro Feliciano Cavia, entre otros. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color.